Es algo que Dios ha puesto en mi corazón estos días. Y la primera son dos invitaciones. Dos, o quizás tres, pero dos sobre todo. La primera cosa que Dios ha puesto en mi corazón es que esta semana que entra, a partir de mañana, hiciéramos un ayuno, Iglesia Viento Recio. Hiciéramos un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, toda la semana. Si tú puedes toda la semana, adelante. Si no puedes toda la semana y puedes un día, hazlo conmigo. Vamos a orar, vamos a ayunar por propósitos muy claves, muy específicos, cosas que Dios quiere hacer. Entonces, si tú te vas a comprometer conmigo, házmelo saber. No sé, ahorita mismo en la transmisión, manda un mensajito ahí. Yo el lunes, yo el martes. Escoge el día que tú puedas, el día que tú quieras, pero acompáñame, hazlo. Esa es la primera invitación. Apóyame a ayunar esta semana, a orar esta semana. Creo que Dios quiere que le busquemos. Estoy muy seguro de eso, muy seguro de eso. La segunda, póngame atención, iglesia, póngame atención. La segunda, vamos a hacer una vigilia de oración este viernes que viene. Lógicamente tú lo harás en casa, nosotros desde aquí estaremos transmitiendo, te conectas y en tu casa sigues las indicaciones. La vigilia va a empezar de 7 de la noche a 12 de la noche. Vamos a estar aquí nosotros cantando, orando, enseñando, ministrando. Ahora se me ocurre que voy a llamar a algunos por teléfono, algunos sobre todo los líderes, se me ocurre, y vamos a pedirles que desde su casa nos transmitan un tiempito de oración. Les voy a mandar los motivos. Entonces ustedes se van a conectar, van a mandar la transmisión y nosotros la vamos a capturar aquí y la vamos a enviar a través de la transmisión que nosotros hacemos. Algo así más o menos, ¿no? Entonces va a estar muy padre porque vamos a ver varios rostros que ya no hemos visto, varias personas que no hemos visto. Desde su casa nos van a guiar un tiempito de oración, ¿vale? Los motivos de oración, de ayuno de esta semana, quiero decírselos. Son como 4 que Dios puso en mi corazón. Anótelos por ahí. Número 1. Quiero que oren mucho, que ayunen mucho por mí, que Dios me hable. Eso usted va a orar así: Señor, háblale al pastor. ¿Qué cosas o cambios necesitamos? Porque yo estoy duro y duro con eso en mi corazón. La semana pasada terminé con una frase que decía: si no nos renovamos, nos vamos a morir. Si salimos de esta pandemia como entramos, nos vamos a morir. Entonces tenemos que reinventarnos, pero no en nuestras habilidades, no en nuestras buenas ideas, porque tenemos buenas ideas, sino en el Espíritu. Entonces quiero, número 1, que estén orando: Señor, háblale al pastor, qué cosas se deben cambiar en la iglesia, que sí, que no. Y si el Señor nos guía a quitar reuniones, a poner reuniones, a hacer otras cosas diferentes, eso es lo que yo quiero, que el Señor nos reinvente, nos resetee para comenzar algo nuevo en la iglesia ahora que volvamos a nuestras reuniones. Número 1. Número 2, quiero que estemos orando y ayunando por un avivamiento. Sigue clamando, eso sigue ardiendo en mi corazón. Desde el 2002 no se ha apagado. Señor, avívanos, que el Señor mande un avivamiento. En número 3, quiero que estés orando mucho por los jóvenes de aquí de la iglesia. Esta semana el Señor me habló a mi corazón y me dijo que nos empezáramos a preparar para un avivamiento después de esta pandemia, aquí en la iglesia. Yo sé que va a haber un avivamiento mundial que va a ser impresionante, pero vamos a tomar la parte que nos compete a nosotros, ¿vale? Y el Señor me puso en mi corazón que quienes van a participar mucho en este mover del Espíritu van a ser nuestros jóvenes aquí en la iglesia. Entonces quiero que esta semana estés orando y ayunando por ellos. Y finalmente,
algo que arde y que no me deja a veces ni dormir, está ardiendo en mi corazón, es la gente que no se ha encontrado con Jesús. Vamos a orar mucho por los que no son salvos, vamos a orar mucho por los que no han tenido una relación muy personal con Jesús. Si el Señor se revela a su corazón, seguramente su relación con Dios va a cambiar mucho. Entonces, pues ya creo que son muchas buenas noticias, muchos buenos anuncios. Yo deseando verles con mucha ansia, de verdad, estoy muy ansioso de verles. Veo noticias que al parecer después del 1 de junio, por ahí me mandaron algunos pastores, después del 1 de junio podremos tener ya reuniones presenciales, pero no al 100%, ni al 50%, va a ser al 30%. Es decir, si nos caben 300 personas aquí, 30% sería 90. Vamos a hacer una reunión como de 60, 70 personas y guardando distancia, no sé, todavía no se da el banderazo, solo son cosas que cuando se dé, lo vamos a hacer, ¿vale? Ok, quiero compartirles lo que el Señor ha puesto en mi vida estos días y que está muy fuerte, latiendo. La palabra que ha sonado mucho en mi mente, en mi corazón esta semana es avivamiento. Entonces yo quiero hablar de avivamiento hoy y quizás los domingos que vengan en la vigilia que vamos a tener, vamos a hablar de avivamiento, ¿vale? Y encontré un salmo, porque estamos leyendo los salmos, y encontré un salmo que tiene mucho que ver con avivamiento. En el Salmo 80 encontré 3 veces la misma frase. Pero quiero comenzar el Salmo 80, versículo 1. Dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. No que Dios no resplandezca, más bien cuando dice resplandece es manifiéstate. Es como cuando yo digo, Señor, ven. No significa que Dios no está aquí entre nosotros. Él está entre nosotros. Pero cuando yo digo oramos, Señor, ven, en otras palabras, estamos diciendo manifiéstate. Y esto es lo que el salmista dice, resplandece. No que Dios no resplandezca. Versículo 2. Fíjate cómo le ora a Dios este salmista. Este salmo lo escribió Asaf, que era uno de los músicos o sacerdotes en el tiempo de David. Y mira cómo le habla a Dios. Versículo 2 dice: despierta tu poder. Volveríamos a la misma pregunta: ¿Dios está dormido? ¿El poder de Dios está dormido? Definitivamente no. Pero dice él: despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Otra vez, cuando dice despierta, no es porque esté dormido, sino más bien está diciendo manifiéstate. Versículo 3: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esta frase es la que encontré 3 veces en este salmo. Restáuranos, número 1. Número 2, haz resplandecer tu rostro. Y el resultado dice: y seremos salvos. Restáuranos. Restauración tiene que ver con avivamiento. Versículo 7, voy a saltarme hasta el 7. Dice, es la misma frase: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Está orando lo mismo. Saltémonos hasta el 17 ahora. Dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Asaf está orando prácticamente, o le está pidiendo a Dios: Señor, tu mano venga sobre el hijo de aquel que escogiste para ti. Aunque proféticamente está hablando de Jesús,
la oración la está dirigiendo hacia David. Está diciendo: Dios, tu mano sea sobre David. Tú escogiste a David. Si lo aplicáramos a nosotros, ¿cómo pudiéramos aplicarlo? Diríamos algo así: sea tu mano sobre la iglesia que tú escogiste y que tú afirmaste. Sea tu mano. Ahora, la mano de Dios sobre alguien significa el respaldo de Dios. Eso no tengo tiempo para hablar de eso, pero una y otra vez cuando la Biblia dice y vino la mano de Dios o la mano de Dios estuvo sobre, se refiere a que Dios respaldaba a alguien o algo que él había mandado. Saltémonos hasta el 19, y de hecho es el último versículo del capítulo 80 de los Salmos. Salmo 19 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Y mira cómo termina: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La misma frase 3 veces en este capítulo. Está en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 19. Oh Jehová, Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es como una oración de desespero, de decir: miro mi condición y no estoy a gusto con lo que estoy viviendo. Sin duda alguna, Dios permitió, o en medio de esto que estamos viviendo, Dios está empujando a la iglesia a un avivamiento. Sin duda alguna. He estado platicando con pastores, amigos míos, he estado hablando por teléfono con ellos y concordamos mucho en que todo esto que estamos viviendo, toda esta pandemia, toda esta cuarentena, este encierro, este aislamiento, el objetivo es buscar a Dios, preparar la tierra para un avivamiento. Sin duda alguna, quienes se involucren en lo que Dios está haciendo van a experimentar un avivamiento. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 1 al 3. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva. Subraya esa palabra en el versículo 2. Aviva tu obra. La obra de Dios tiene muchas facetas. La obra de Dios tiene muchas caras, y una de las caras es la iglesia. Aviva a la iglesia. La iglesia es la obra de Dios, o una de las caras de la obra de Dios. Definitivamente Dios no solo trabaja en la iglesia o por medio de la iglesia. Dios hace muchas cosas que ni nos imaginamos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y mira cómo dice el versículo 3 y 4, porque son la respuesta de la oración del profeta Habacuc. Dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Dios vendrá. ¿Acaso Dios no estaba ahí? Claro que Dios estaba ahí, pero cuando dice Dios vendrá, yo vuelvo a la misma expresión: Dios se manifestará. Y el santo se refiere a Dios desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Qué glorioso esto, qué glorioso. Ahora mira el 4, dice: y la tierra, perdón, esa es la última parte del 3, versículo 4, dice: y el resplandor, no pierdas de vista eso, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. ¿Te acuerdas cómo oraba el Salmo 80? Diciendo:
haz resplandecer tu rostro. Ahora vemos la respuesta aquí en Habacuc 3:4. Y el resplandor, es decir, Dios va a oír la oración de aquellos que están pidiendo, haz resplandecer tu rostro. Cuando decimos haz resplandecer tu rostro, ¿qué estamos diciendo? Avívanos, avívanos, Señor, porque fue el inicio de la oración del profeta Habacuc. Ahora quiero ser muy puntual en este versículo. Otra vez, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva. Subráyalo ahí. Amigo, conocido, contacto que nos estás mirando, subráyalo por ahí. Aviva. ¿Por qué digo que lo subrayes? Pues porque me han llegado muchos comentarios criticándonos, y no me importa la crítica, sino que yo quiero aclarar esto. Criticando que la palabra avivamiento no existe en la Biblia, pues aquí está implícito. Aviva viene de avivamiento, de avivar. Es lo mismo, está implícito. Ahora, cuando dice aviva tu obra, es un clamor que el hombre le hace a Dios. Ojo en esto. Yo veo dos cosas en la Biblia. El avivamiento es en dos líneas. Una que Dios hace y otra que los hombres nos toca hacer. A los hombres nos toca hacer. Aquí dice Dios, tú aviva, o sea, tú haz la parte que a ti te toca. Pero Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tú aviva, Timoteo, aviva el don de Dios que fue puesto en ti por la imposición de manos. Entonces quiere decir que el avivamiento, una parte la hace Dios y otra parte la hacemos nosotros. ¿Cuál es la parte que hace Dios? ¿Cuál es la parte que hacemos nosotros? Bueno, de acuerdo a lo que yo he visto en la Biblia, de acuerdo a lo que he estudiado acerca de avivamientos, de las cosas que he mirado acerca de avivamiento, la cosa que hace Dios es manifestarse. A Él le toca manifestarse, a Él le toca sanar, a Él le toca restaurar, a Él le toca moverse, a Él le toca liberar, a Él le toca atraer a la gente hacia Él. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, hay una serie de cosas que al final del mensaje de hoy se las quiero compartir. Pero yo quiero decir o quiero preguntar, ¿qué es avivamiento? Porque yo hablo aquí en la iglesia mucho de esto. Es algo que a mí me apasiona, que arde en mi corazón, no lo puedo sacar. En el 2002, agosto del 2002, nosotros tuvimos aquí en la congregación un mover de Dios que nos visitó, que nos tocó por muchos años. Creo que todavía hay secuelas de esa visitación de Dios. Pero antes de esta visitación en agosto 2002, yo no quería ya saber nada del ministerio, no quería saber nada de ser pastor. Y yo vine ese domingo, 27 de agosto del 2002, yo vine dispuesto a renunciar a la iglesia. Yo venía listo, yo iba a dar mi último mensaje, mi última prédica y despedirme de la iglesia, que cada quien buscara iglesia, que cada quien hiciera lo que quisiera. La reunión comenzó a las 10 de la mañana. Nos dieron las 5 de la tarde y nadie se movía. Muchos no habían desayunado, los niños estaban aquí, nadie, absolutamente nadie se movía. Todos estábamos sumergidos en lo que Dios hizo ese día. Yo creo sin duda alguna que esta visitación empezó a cambiar la vida de la iglesia. Empezó a traer transformación. La apatía se fue, el desánimo se fue, la indiferencia se fue, muchas cosas malas se fueron. Y Dios empezó a abrir puertas, Dios empezó a moverse como nosotros no imaginábamos. Fue en ese tiempo que la iglesia se multiplicó. O sea, si hoy somos los que somos, en ese tiempo éramos menos. Pero la iglesia se multiplicó. Y Dios
empezó a abrirme en lo personal muchas puertas donde yo no me imaginaba. Ahora, yo no estoy diciendo que experimentamos un avivamiento como lo que yo deseo experimentar. Yo sé que hay mucho más, mucho más. Lo que sí puedo decir es que abrió mi perspectiva, mi visión en cuanto a lo que Dios quería o quiere hacer aquí en la iglesia Viento Recio. Entonces, avivamiento está en la Biblia. Si tú me dices, es que no está textualmente, yo te preguntaría, alza tu Biblia, ábrela y dime dónde está textualmente la palabra Biblia dentro de este contenido. No está. Es más, ahí te va otra. Abre tu Biblia y textualmente dime dónde existe la palabra Trinidad. No existe, textualmente no existe. Pero déjame decirte esto, y espero que esto quede muy claro. El hecho de que muchas cosas no estén textualmente no significa que no está implícito. La palabra Trinidad no está textualmente. Sin embargo, sabemos que está la Trinidad, que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Ahí está, ahí está. Ahora, la palabra Biblia textualmente no está, pero en realidad está implícito, porque la palabra Biblia significa biblos y significa biblioteca, y lo que tú tienes en este libro son 66 libros, entonces está implícito. No puedes negar las cosas que están implícitas, no las puedes negar, ahí están. Y entonces avivamiento es lo mismo. Avivamiento como tal textual no está, pero sí está la palabra avivar o aviva, y entonces en eso está implícito avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Quiero contestar esta pregunta. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es un mover del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre una persona, sobre una familia, sobre una congregación, aún sobre una ciudad entera. Y que ese avivamiento transforma, ese mover del Espíritu Santo transforma, pone de cabeza o pone al revés toda una comunidad. La historia en la Biblia lo muestra. Por ejemplo, tú vas al libro de Hechos capítulo 8 y encuentras a un hombre que se llamaba Felipe y fue a predicar a una ciudad llamada Samaria. Este hombre, cuando entró a Samaria, vino un avivamiento sobre Samaria, porque la Biblia dice que todo Samaria, no sé cuántos habitantes, pero Samaria no era una ciudad chiquita. Yo calculo más o menos, según los datos que yo veo, Samaria era una ciudad de más de 50,000 personas. Y la Biblia dice que todo Samaria salió a escuchar el mensaje de Felipe. Algunos endemoniados fueron liberados, algunos paralíticos caminaron, algunos ciegos vieron, los sordos oyeron, el mudo habló, el oprimido fue liberado. Y los que servían a Satanás a través de la hechicería, la idolatría, se volvieron a Jesús. Eso es avivamiento. Ahora, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 8 que cuando Felipe fue y predicó, dice, y toda la ciudad, no dice que unos cuantos o un pequeño grupo, dice toda la ciudad experimentaba gran gozo por causa de la palabra del Señor. Eso es avivamiento. ¿Quién pudo cambiar la ciudad? El Espíritu Santo. ¿Quién pudo hacer que los brujos y hechiceros sacaran sus libros de hechicería y de magia y los quemaran? El Espíritu Santo. Eso es avivamiento. ¿Quién pudo hacer que toda la ciudad escuchara el mensaje de salvación, se arrepintieran y se bautizaran? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, hay un avivamiento. Ahora, el mover del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el mover humano. El mover humano son muy buenas ideas y está padre porque podemos echar a andar nuestra imaginación, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Pero cuando hay un avivamiento es
totalmente el Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo dijera: haz a un lado tus ideas, haz a un lado tu humanismo y déjame a mí hacer lo que yo quiero hacer. Eso es avivamiento. Avivamiento tiene que ver con que el Espíritu Santo venga, tome nuestros corazones y los vuelque hacia Jesús. Puede ser que tú digas: es que yo creo en Jesús, yo adoro a Jesús. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que tu corazón se apasione, que tu corazón arda de amor por Jesús. ¿Y quién provoca eso? El Espíritu Santo. No es que tú digas: voy a ayunar, voy a orar para amar a Jesús. No, solo el Espíritu Santo puede hacer que tú te apasiones de Jesús. En 1 Corintios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor. En 1 Corintios 12:9, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, tú no puedes invocar a Jesús sin el Espíritu Santo. Tú no puedes adorar a Jesús sin el Espíritu Santo. Tú no puedes amar a Jesús sin el Espíritu Santo. Entonces, avivamiento tiene que ver con un mover del Espíritu Santo. Yo he leído, me gusta mucho leer acerca de avivamientos. He leído del avivamiento de Gales, me impresiona mucho. He leído el avivamiento de Azusa en 1906 y fue un avivamiento que sacudió el mundo entero. De hecho, nosotros, Iglesia Viento Recio, de alguna forma, todos los creyentes que dan esa apertura al Espíritu Santo son el resultado del avivamiento en Azusa en 1906. Luego hubo otro avivamiento en las Islas Híbridas. Luego hubo otro avivamiento en Chile, 1907. Hubo otro avivamiento en 1960 en Indonesia. Hubo otro avivamiento en Argentina, 1982, 1992. Luego de ahí saltó un avivamiento hacia Toronto, Canadá, en 1995. Luego hubo otro avivamiento en Pensacola en 1996. Otro avivamiento, bueno, puedo mencionarles muchos que yo he estudiado. Me encanta, a mí me cautiva cada vez que leo. Si ustedes suben a mi biblioteca van a encontrar mucho de avivamiento, mucho del Espíritu Santo, porque es algo que yo anhelo. En medio de nuestro caminar cristiano y como iglesia Viento Recio, hemos tenido muchas distracciones. Tenemos una promesa, tenemos una visión, pero en medio de este caminar, sin duda alguna, hemos tenido muchas distracciones. Y hay temporadas en que vamos avanzando y de repente nos gana una distracción y nos detenemos. Luego volvemos a avanzar, nos gana otra distracción y nos detenemos. Creo que esto ha sido un mal hábito y precisamente por eso estoy pidiendo que estos días estén ayunando, orando por nosotros, para que el Señor nos guíe, qué quitar, qué no quitar, qué hacer, qué no hacer. A veces, por ejemplo, una distracción no necesariamente tiene que ser pecado. Una distracción puede ser hasta la misma obra de Dios. Fíjate lo que dije. Podemos enfrascarnos tanto en el ministerio que nos olvidamos de aquel que nos puso en el ministerio. Podemos enfrascarnos tanto en la obra de Dios y nos olvidamos del dueño de la obra, que es Dios. Entonces necesitamos tanta agudeza espiritual para discernir lo que realmente Dios quiere hacer, lo que Dios está dispuesto a hacer. A veces creemos que porque estamos haciendo la obra de Dios estamos bien, ahí vamos, pero realmente puede a veces convertirse en una distracción. Creo que avivamiento tiene que ver más con que tú ames más a Jesús que cualquier cosa, más que los dones, más que el profetizar, más que el hablar lenguas, más que el orar por enfermos y que sean sanados. Avivamiento tiene que ver con que tu corazón se alinee con el Espíritu Santo y te enamores, te apasiones de Jesús. De eso trata avivamiento. Avivamiento tiene que ver con pasión. Si alguien me preguntara pasión en qué o para qué, yo diría pasión por Dios,
pasión por la presencia de Dios, pasión por la palabra de Dios, pasión por santidad, pasión por las almas que no conocen a Dios. Para mí, yo definiría eso como avivamiento. Ahora, el avivamiento comienza en la iglesia, pero se extiende hacia afuera. Sale de la iglesia, comienza en la iglesia y tiene que salir de la iglesia. Avivamiento tiene mucho que ver con darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, con permitir que Él gobierne nuestros corazones. Avivamiento tiene mucho que ver con rendición. Avivamiento tiene que ver con búsqueda, con oración, con clamor, con intercesión. La mayoría de avivamientos que yo he leído tuvieron mucho que ver con dos cosas. Número uno, arrepentimiento. Y número dos, tuvieron que ver con oración, con búsqueda. Con eso tuvieron que ver los grandes avivamientos. El avivamiento en el tiempo de Wesley, 1873 en adelante, ese avivamiento tuvo mucho que ver con la oración. Wesley iba y predicaba en reuniones masivas, miles, 10 miles, 20 miles de personas. Pero antes de que él fuera a esa reunión a predicar, él enviaba un grupo de oración, armaban una tarima y se metían debajo de esa tarima, y mientras él predicaba, ellos estaban orando abajo. Con muchos días de anticipación, él encerraba grupos de oración y los metía a orar y a orar y a orar antes de esas reuniones, hasta que se rompiera algo en el cielo y la gloria de Dios bajara. Avivamiento tiene que ver con cielos abiertos. Tú y yo oramos porque el Señor abra los cielos. Entonces, con esto tiene que ver avivamiento. Ahora, avivamiento, definitivamente, si la iglesia es avivada, el avivamiento, el mover del Espíritu Santo va a terminar con la maldad que hay en la ciudad. Fíjate lo que dije. Si la iglesia es avivada, el mover del Espíritu Santo va a tener que exterminar la maldad que hay en la ciudad. Hay un poblado que mucha gente diría es un poblado X, un poblado que nadie quiere visitar, en Guatemala. Almolonga se llama. En este lugar había mucha idolatría, mucho alcoholismo, mucha violencia. ¿Y sabes qué pasó? Dios los visitó, y cuando Dios los visitó, entonces vino un avivamiento. Ese poblado más o menos tenía como 10,000 personas y tenía 5 cárceles. Tú dices, ¿cómo un poblado tan pequeño de 10,000 personas puede tener 5 cárceles? Pues en ese lugar, allí estaba eso. 5 cárceles. Y déjame decirte algo, las 5 cárceles estaban saturadas. Si tenían capacidad para, no sé, 300 personas cada uno, cada cárcel tenía hasta 700 personas. Una cosa exagerada, exagerada. El alcoholismo, infinidad de gente borracha tirada en las calles. Como consecuencia, no había provisión para las familias, había mucha pobreza porque los hombres preferían gastar todo en alcohol que en atender a sus familias. Y en medio de esto hay un hombre, todavía vive, hay un hombre, Mariano Riscaché se llama él. Empezó a clamar, Dios, desciende, desciende sobre Almolonga, desciende. Y Dios lo visitó, Dios echó fuera el espíritu que predominaba ese lugar, y cuando Dios lo echó fuera, entonces la gente empezó a convertirse. Déjame decirte algo, todo el poblado se convirtió a Jesús. Todos los 10,000 habitantes se volvieron a Jesús. El día de hoy la población creció, no sé cuántos habitantes estén en ese lugar el día de hoy, pero déjame decirte algo. Todos los habitantes de ese poblado, todos, no hay ni uno
Todos son cristianos el día de hoy. Y todos son sumamente prósperos. Dios no solo exterminó la maldad, Dios empezó a bendecirlos. Ellos se dedican mucho al cultivo de verdura. Y sabes, Dios empezó a darles unos cultivos enormes, zanahorias del tamaño de mi codo a la punta de mis dedos, vegetales grandes, unas lechugas que tienen que cargar con 2 manos porque son muy pesadas. La gente empezó a prosperar. Mira, cuando tú y yo buscamos la gloria de Dios, la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo, sin duda alguna Dios va a prosperar tu vida, sin necesidad de que tú estés afanado, preocupado por las cuestiones económicas. Dios va a bendecir y a prosperar tu vida. Quiero ir terminando con esto porque ya se nos fue el tiempo aquí. Yo estoy emocionado, siento que esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que arde mi corazón. Déjame darte rápidamente un panorama del libro de Habacuc. Es difícil, ¿no? Yo estoy enseñando los días martes Romanos capítulo por capítulo y me quedo con muchas ganas de decir más cosas, pero el tiempo nos gana. Entonces es imposible que yo te pueda mostrar un panorama de Habacuc. Son 4 capítulos, pero voy a intentar hacerlo en 3 minutos. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc, y le hace una pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Fíjate lo que había en los tiempos de Habacuc: violencia. ¿Y no salvarás? Versículo 3: ¿por qué me haces ver iniquidad? Violencia, iniquidad. Y dice: y haces que vea molestia. Violencia, iniquidad, molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, o sea, había mucha injusticia, mucha corrupción. Y el juicio no sale según la verdad. 8 cosas. Por cuanto el impío asedia al justo. 9. Por esto sale torcida la justicia. Yo no sé si tú logras ver, pero parece que está describiendo los tiempos que nos han tocado vivir. Injusticia, corrupción, violencia. Si habláramos de violencia, ¿cuántas cosas no? Parece que es el mismo retrato, la misma imagen que nos tocó vivir. Y él está preguntando a Dios ¿por qué? En el versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Dios dice: ok, sí lo hay, pero yo voy a hacer algo. Y nota esto: tú lees desde el versículo 6 hasta el versículo 11 y Dios habla de que va a traer un juicio. Ojo en eso. ¿Qué estábamos viendo antes de la pandemia? Violencia, secuestros, asaltos, asesinatos, feminicidios, infanticidios y bueno, todo lo que sabemos. Hechicería, brujería, ocultismo, adoración a la muerte. El mismo panorama. Y en verdad, en muchas partes del mundo empezó a surgir un clamor: Señor, visita nuestra nación, visita nuestra nación. ¿No crees tú que Dios, de acuerdo al versículo 6 al 11, Dios permitió este juicio porque Dios se está moviendo? Yo creo que sí. En el capítulo 2, Dios le habla a Habacuc de que él va a hacer algo y le manda escribir una visión. Y dice: escríbelo porque va a pasar. En el capítulo 3, Habacuc ora y dice: aviva tu obra. Y al final del capítulo 4, Dios dice que se va a mover sobre la tierra. Nota bien, rápidamente. Capítulo 1 habla de la violencia y la desesperación. La parte del capítulo 2, parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2 habla de que Dios iba a enviar un juicio. Capítulo 3 habla de oración por avivamiento. Y finalmente
de mediados del capítulo 3 hasta el final, habla de que Dios va a responder con un avivamiento. Esto es lo que nuestra tierra necesita. Nuestro México necesita un avivamiento. No son las estrategias del gobierno, no son las habilidades humanas, no son las habilidades ni de la misma iglesia. Lo que México necesita es el mover del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo. Yo quiero que clames un momento conmigo. En tu casa, ponte en pie. Si estabas sentado, ponte en pie. Si estabas haciendo algo, deja de hacerlo. Concéntrate en este tiempo de oración y vamos a clamar que el Señor avive su obra.